Que el Señor nos bendiga. Ojalá luego de este servicio usted pueda volver a leer la escuela dominical. Y para este otro domingo, cuando venga todos los hermanos hayan leído ya el resto del capítulo, porque creo que tiene una tremenda importancia para el crecimiento de nosotros como creyentes. Hermanos, los versos que hemos leído dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él aparece como el autor, como el escritor de la palabra de Dios, sabiendo que fueron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, esta es palabra de Dios. Y cuando aparece esta línea que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, está hablando de la autoridad de la carta. Es divina, hermano. Y así como tiene un escritor, también tiene a un remitente, a quienes reciben esta carta, y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, esto no quiere decir que la carta fue escrita solamente para los hermanos de la ciudad de Éfeso, los efesios. Más bien, cuando dice en Éfeso, se refiere a una condición de la iglesia, a una condición de la iglesia. Porque si usted va a Apocalipsis y lee los 7 mensajes a las iglesias, la verdad es que cada carta nos habla de un estado de la iglesia. Y esta carta es escrita, hermano, a los hermanos que están en Éfeso. La carta va para los apartados, alguien que Dios separó. ¿Y qué dice Dios de estos hermanos, que somos nosotros hermanos? Dice que era una iglesia que trabajaba con paciencia, que no soportaba a los malos. También dice que reconoce a los falsos apóstoles y los halla mentirosos. Es una iglesia que ha sufrido, que no ha desmayado, que ha sido muy paciente y, por decirlo así, habla bien de ellos. Pareciera ser una iglesia digna de elogio, pero sin embargo, si usted va al capítulo 2 de Apocalipsis, va a ver que luego de que habla del servicio de esta iglesia, hay un pero tengo algo contra ti, dice, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Y es importante, hermano, porque si hay un problema de la iglesia de este tiempo, y me incluyo, estamos todos nosotros, hermanos, es que hemos perdido nuestro primer amor. Podemos ser excelentes creyentes, podemos ser excelentes personas en el barrio, en nuestro trabajo, asistiendo a la iglesia, participando de los diversos espirituales. Pero hermano, si usted ha perdido su primer amor, esto no es más que un activismo sin sentido. Hermano, si usted no sirve a Dios por las razones correctas, no sirve de nada su servicio. Mire, la palabra del Señor dice a esta iglesia, le dice, mire, conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que nos soportas a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado, escuche bien, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es tan grave que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y creo que esta carta del Señor que nos envía en esta hora y que va a ser motivo de nuestro estudio por algún par de meses, debería tener esa importancia.
porque si no, Dios quitará su candelero. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención en ella, hermano, y no sea que nuestro servicio sea simplemente una religión correcta, en un servicio que al final no tiene ningún sentido. Lo que el Señor hasta cierto punto habla es que no somos movidos por el verdadero amor. No somos movidos por el verdadero amor. Y aquí en esta palabra nos dice cuál debería ser nuestra motivación por servir a Dios. Y lo vamos a ver en el desarrollo de estos versos en forma un poquito rápida, así que ponga atención. Luego el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya no está diciendo algo extraordinario, hermanos. Gracia, dice. Usted sabe lo que es la gracia, es un don inmerecido. Somos salvos por misericordia del Señor al margen de cualquier mérito, obra o merecimiento. Y dice, paz a vosotros. Y habla de que Dios está en paz con nosotros. Acuérdense que Dios estaba enojado con nosotros a causa del pecado. Incluso en Isaías capítulo 12 dice, y dirás en aquel día, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has perdonado. Y de esta paz habla, hermano, porque él tenía un conflicto con nosotros. Y luego viene el apóstol Pablo, hermano, y le va a explicar a la iglesia cuáles son las bendiciones de la iglesia, cuáles son las bendiciones de los creyentes. ¿Qué es lo que es una bendición para nosotros? Y me imagino yo, hermano, que Pablo, teniendo la revelación de Dios y habiendo tomado una pluma o teniendo un escribiente al cual le iba a dictar, el solo recuerdo de lo que él va a hablar lo hace estallar en una expresión de alabanza, hermano. Es como que yo le dijera a usted, siéntese que voy a dictarle una carta. Y como yo sé lo que la carta va a decir, yo me pusiera a glorificar a Dios por lo que va a contener esa carta. Y el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios. Y es una expresión de júbilo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega y dice, que nos bendijo. Y note usted que nos está diciendo, y por favor escúchelo bien, él nos está diciendo que nos va a bendecir. Él no está diciendo que nos va a bendecir, él dice que nos bendijo. O sea, es algo que ya tenemos. Es algo que ya tenemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora, ¿qué bendiciones serán? El auto, la casa, el título profesional, la salud, los amigos, la familia. No, no es así, hermano. Él dice, con toda bendición. Y quiero que vamos aclarando prácticamente casi palabra por palabra. Dice, toda bendición. Hermano, es toda bendición. El Señor nos bendijo con toda bendición. No te falta nada, hermano. Lo quiero repetir. No te falta nada. Él te bendijo con toda bendición. No es que a algunos les haya dado más, a otros les dio menos, a otros les dio muy poquita, a otros les dio mucha. No, hermano. Él está hablando de cada uno de nosotros y nos está diciendo que Él nos bendijo con toda bendición. Hermano, eres bendito de Dios. Y no parcialmente. Toda. Toda. Pero agrega, dice, con toda bendición espiritual. Porque las bendiciones, hermano, son espirituales. Dice en 2 Corintios 4, verso 18, y debe ser la mirada que tenemos que tener los creyentes. No mirando nosotros las cosas que se ven. Nunca debemos caminar en el Evangelio, nunca debemos servir a Dios por las cosas
que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué debe motivarme a mí a servir a Dios todos los días de mi vida? Son las que no se ven, invisibles. Porque las que se ven son temporales. Y las que no se ven son eternas. Y lo que Dios, por medio de esta carta, quiere explicarnos son en qué consisten esas bendiciones eternas. Que no las vas a recibir, se van a manifestar, pero ya en Cristo Jesús son nuestras. Son nuestras. Dice, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en la dimensión donde habita Dios, en ese lugar, en Cristo Jesús, son todas nuestras. Mire, le voy a explicar un cuentito bien simple para que perciba en cierta medida. Imagínense que yo tengo un padre millonario. Tiene una fortuna incalculable. Y yo soy su hijo. Y todos ustedes son miserablemente pobres. Casi mueren de hambre. Pero yo los miro a ustedes y porque yo quiero los amo. Entonces voy donde mi padre. Ustedes no saben nada de esto. Esto es entre yo y mi padre nomás. Y le digo, padre, le digo, necesito una cantidad de dinero formidable. Y el padre me dice, tome, hijo, suyo. Ya, padre, además dijo, necesito que me regale una isla paradisíaca súper hermosa. Y el padre me dice, tome, hijo, es suya. Y luego le digo, señor, y quiero ir a vivirme ahí, y le paso un libro con un montón de nombres escritos. Y quiero ir con todos ellos. Y el padre mira el libro y dice, sí, hijo, vaya con ellos. Hermano, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Usted ni siquiera lo sabía. Usted ni siquiera lo sabía. Y ahora el Hijo viene a darnos lo que consiguió para nosotros en la eternidad. Por lo tanto, cuando sirves al Señor, no estás sirviendo para ganarte nada. No te vas a ganar nada. Él lo consiguió todo. Y lo más terrible, hermano, que cuando el hijo le pasó el libro con los nombres escritos ahí, él le dijo, pero esta es gente perversa y pecadora, digna de condenación, tienen una deuda. Y el hijo dijo, yo la pago también. Por eso conseguimos todo en Él, en Él. Y en ese lugar donde habita Él con el Padre, todas las cosas ya son nuestras, todo lo que Él pidió. Y ahora vamos a ver lo que Él pidió. Dice, nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo, con toda bendición espiritual. Y luego agrega el verso 4, dice, según nos escogió en Él. Y nos habla, hermano, de la doctrina de la elección. Antes de que las cosas fueran, antes de la fundación del mundo, antes que existiera el cielo y la tierra, las estrellas y todo cuanto existe, en ese momento, en esa eternidad, Dios conoció, por decirlo así, a toda la humanidad. Él es Dios. ¿Y sabe qué supo de toda esa cantidad de gente? Que todos se iban a rebelar. Dice la Biblia, hermano, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Puede leer usted esto en Romanos capítulo 3. Además de eso, dice que miró desde los cielos a ver si buscaba un entendido, uno solo que buscara a Dios, y no yo, ninguno. A una se hicieron inútiles, a una le dieron la espalda. Hermano, imagínense a Dios frente a toda la humanidad, frente a toda la humanidad. Y él amorosamente le decían, han pecado.
Porque, hermano, cuando el Señor nos vio para inscribirnos en el libro de la vida del Cordero, Él nos vio muertos en delitos y pecados. Él nos vio en nuestro pecado. Lo dice el verso 7, hermano. Y todos se rebelaron. Y quiero graficarle esto. Imagínense que el infierno es una gran habitación y estamos todos ahí enterrados en un infierno de condenación. Y de repente las puertas del infierno se abren amorosamente. Y se asoma Jesús. Y nos dice, todos los que quieran salir de este lugar, pueden hacerlo. Yo los libro. Yo pago su culpa. Vengan a disfrutar. Sin embargo, ¿qué hicieron los hombres? Lo escupieron en su rostro. No te queremos. Vete de aquí. No queremos nada contigo. Y se cerraron las puertas, por cuanto todos pecaron. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No encontró ninguno. Ninguno quiso venir con él. Pero luego se abren las puertas de nuevo. Y ahora él dice, por cuanto ninguno quiso. Todos se van a condenar, pero yo soy bueno. Y voy a mostrar mi bondad. Y metió, como dice el salmista, metió la mano en el hoyo. Y te entresacó. La elección, hermano. No es que haya metido la mano al hoyo y haya sacado al azar, el que salió. No, hermano. Buscó, porque él escogió. Porque quiero que este se salve. Quiero que este se salve. Quiero que este se salve. Y eso hizo por ti Dios en la eternidad. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados. Eso significa santo, hermano. Separar, apartados. Y aparte de eso, de separarte para él, y que fuésemos sin mancha. Sin mancha. Mire, algunos dicen lo siguiente, y voy a desacreditar inmediatamente eso para que nadie lo engañe. Algunos dicen, no, es que Dios vio a los hombres y fue al futuro, porque como Él es omnipresente, está en todo tiempo, en todo lugar, entonces Él fue para adelante y vio a los que se iban a arrepentir. Vio a los que iban a creer y a esos se escogió. No, hermano. Eso no es cierto, eso no lo enseña la Biblia. Todo lo contrario. La Biblia dice que ninguno quiso venir. Por lo tanto, si el Señor hubiera ido al futuro, los hombres seguirían negándolo, escupiéndolo y rechazándolo. Y si hasta el día de hoy él siguiera avanzando, los hombres seguirían negándolo y rechazándolo. No hay ningún mérito en nosotros. No hay ninguna intención de nosotros en haber querido aceptar al Señor. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, por lo tanto, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de él, para que un día nos presente sin pecado. Sin pecado. Limpios. Como dice el verso 5, ¿en qué basó esta elección? Imagínense un hoyo con millones y millones y millones de seres humanos y a un Dios amoroso así y sacando a los que Él escogió con nombre y apellido. Hermano, Cristo murió por ti. Él no murió por una masa de gente sin nombre. Él no murió por una masa de miles y miles que Él no conocía. No, hermano. Él murió individualmente por ti. Personalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Él hizo esta elección. Ahora, alguien dirá, ¿por qué no eligió a los otros? Nosotros sabemos que Él es bueno y es justo y es santo. Por lo tanto, su elección es buena, es justa y es santa. Es que no lo entiendo. No importa. Bendito sea el Dios.
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me escogió a mí. No era diferente a los demás, sí, pero Él me escogió. Y eso es lo que siente el apóstol cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él mismo dice, y a mí, al último, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, al más malo de todos, me escogió. Ahora, ¿qué motivó eso? A lo mejor éramos los más malos. Bueno, el ser malo entonces sería un mérito, hermano. A lo mejor no éramos tan malos, entonces no ser tan malos sería un mérito. La Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia, hermano. Así que nunca se crea más bueno que el que está a su derecha o a su izquierda. Eso es un error. Usted es tan malo como todos. Entonces, ¿dónde radica la razón por la cual Dios te eligió? El Espíritu Santo nos dice, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Porque Él quiso. Nosotros si leemos la carta a los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer unos versitos. Aquí dice, Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, ¿ve que no es al azar, hermano? Romanos capítulo 8, verso 29, a los que antes conoció no es al azar. A los que antes conoció también los predestinó. Predestinar, hermano, es disponer o decidir el destino de una persona. Este va a ser el destino de esta persona. Eso es predestinar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Eso fue lo que pasó en el tiempo cuando usted escuchó el llamamiento de parte de Dios por alguien que le predicó el Evangelio. Y a estos también justificó. Justificar significa perdonar. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si usted se fija en la forma de los verbos, están en tiempo pasado. Aquí nos dice que a los que va a llamar los va a justificar y a los que va a justificar los va a glorificar. Está todo en tiempo pasado. Dice la palabra del Señor, a los que predestinó allá en la eternidad, a estos también llamó allá en la eternidad. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Salmo 103, verso 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Le vuelvo a repetir. Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Cuando Él hizo la elección, Él nos vio en nuestra condición, hermano. Él conoce su vida desde el fin hasta el último. Él sabía que Adán habría de pecar y toda esa raza se iba a transformar en una raza de pecadores. Y por lo tanto, en esa misericordia, Él lo hizo soberanamente, conforme a su voluntad. Y le quiero volver a ir al principio. Y esta es la bendición, hermano. Estas son las bendiciones. Por lo tanto, cualquiera sea su situación temporal, usted es una persona bendita, hermano. Si está enfermo, no importa. Usted vea cuál es su posición en Dios.
Hay un lugar para usted en el cielo. Y la posición es tan extraordinaria como lo vamos a hacer en su palabra. Dice que todo esto lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque el propósito fundamental de esto, hermano, no es usted, es Cristo. Es Jesús, es para la gloria de su nombre, para la gloria y la alabanza de su gracia. Y para eso Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo nos hizo aceptos? Por medio de la redención, por su sangre. Allí cuando le estaba pidiendo al Padre, había una deuda que pagar. Y esto lo vemos en la palabra del Señor, en la doctrina del pariente cercano, que había que pagar la deuda de quien quería redimirse. Y Él nos redimió por su sangre y nos dio el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuánto es la riqueza de su gracia? Los que creen que la salvación se pierde creen que tiene un límite. Pero hermano, cuando tenemos un Dios infinito, todos sus atributos son infinitos. Todos sus atributos son eternos. Nunca dejan de ser. Por lo tanto, si Él le dio a usted el perdón de pecado por las riquezas de sus gracias son eternas. La gracia del Señor nos ha sido concedida por siempre y para siempre. Y todo esto, antes del capítulo 8 del libro de Proverbios, hermanos, cuando nos narra que Dios estaba haciendo el mundo con el Hijo. Allí estaba yo con Él, dice, ordenándolo todo, colocando los mares en su lugar, la luna, las estrellas, los planetas. Estaba yo ordenándolo todo, hermano, y Él ya te tenía en su mente. Lo tenía en su mente, en quien tenemos redención por su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora cuando habla la Biblia de sabiduría e inteligencia, hermano, habla de la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia, que es entender este misterio oculto, hermano. Este misterio oculto, ¿cuál? Que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Dios va a reunir en Cristo todas las cosas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto nos los ha revelado a nosotros, y eso es verdadera sabiduría e inteligencia. Conocer la voluntad secreta de Dios. Conocer la voluntad secreta de Dios. La mantuvo oculta y luego la manifestó. ¿A quién? A nosotros. Y cuando el apóstol Pablo empieza a revelarle a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de estas cosas, que usted debe saberlas. Y usted debe servir a Dios y vivir aquí motivado por estas cosas. Y en cualquier circunstancia poder glorificar a Dios. Los estudiosos, hermanos, dicen que cuando Pablo está escribiendo esta carta está en la cárcel. Azotado, quizás, enfermo, triste, en una mazmorra maloliente, en la cárcel, no sabiendo qué va a hacer de él. Sin embargo, él, estando en ese lugar, levanta sus brazos al cielo y lo único que puede decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo. No habla del futuro, hermano, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Él lo consiguió todo, como el ejemplo que le daba de un padre rico que le da todo a su hijo. Y después el hijo le pide ir con un montón de amigotes que no sirven para nada. Y el padre se lo concede. Y luego el hijo viene a hacerle manifiesto esto. Por lo tanto, nada has conseguido, hermano. Nada ha conseguido. Lo tiene todo en el Hijo. Él hizo todo.
Él hizo todo. Ahora usted podrá decir, pero yo creí. Pero yo creí. La palabra del Señor dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y usted dirá, ay, esa parte es mía, yo creí. Y el Señor viene y te dice, y esto no de vosotros. Es don de Dios. Es don de Dios. Y en esto debe estar todo su gozo y alegría. Toda su alegría. Hermano, vamos a ver en esta carta cómo el Señor nos instruye a una vida espiritual. Ya basta de esa vida carnal, de este infame evangelio de la prosperidad, hermano, que nubla nuestro entendimiento. Cuando glorificamos a Dios por el auto nuevo, cuando glorificamos a Dios porque sacamos un título, ciertamente debemos ser gratos delante del Señor y dar gracias a Dios en todo tiempo y por todo. Porque le voy a decir una cosa, mire, aquí hay muchas bendiciones y enseñanzas, como decían algunos hermanos. Aquí tenemos nosotros la elección, la santificación, la predestinación, la adopción, hermano. Y esto es extraordinario. Mire, el Señor nos da todo esto y esto dice que fuimos adoptados por Dios. Y esto habla de ser hijos de Dios legalmente. Le voy a poner un ejemplo. Alguien puede tener hijos por ahí y no reconocerlo. Ahora existe el ADN, que se pueden comprar muchas cosas y leyes, pero cuando esto no se podía hacer, el hombre podía tener muchos hijos, pero mientras él voluntariamente no lo reconociera, esos hijos no tenían ningún derecho. Sin embargo, ahora Dios no tan solo, hermano, nos engendra por el Espíritu Santo, sino que nos adopta legalmente como hijos suyos. Y le voy a preguntar una cosa, ¿usted conoce algún hijo de Dios? Sí, hermano. Conocemos a uno. Incluso cuando fue bautizado por Juan el Bautista, vino una voz que dijo del cielo, este es mi hijo, en él tengo complacencia. Y cuando dice, hermano, cuando dice mi hijo en el cual tengo complacencia, y ahora cuando dice que seremos adoptados, quiere decir que nosotros seremos semejantes a Cristo en todo. Hermano, en todo. No seremos un ser inferior arriba con un Jesús extraordinario. No, hermano, seremos semejantes a Él en gloria, porque tendrás todo lo que Él ha tenido por la eternidad. Es inimaginable la posición en que estamos en Cristo Jesús. No que vamos a estar, estamos. Es extraordinario. Es extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito el Hijo. Imagínense cuando Él ora, hermano, Él va a morir. Está a algunas horas de ser crucificado y va y ora al Padre. Y le dice, Padre, he aquí los que me distes. ¿Cuándo se los dio, hermano? En la eternidad. Y ninguno se ha perdido. ¿Sabe que con esto quiero terminar? Porque la verdad es que el tema es bien extenso, hermano. Alguien dijo, pero si es así, ¿qué pasa con los que se pierden? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda.
Escuche bien, dice, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y yo le pregunto, ¿y por qué se pierden tantos? ¿Acaso se quebrantó la voluntad de Dios? ¿Nos dice la Biblia que nadie puede ir contra la voluntad de Dios? Entonces, si Él quiere que todos se salven, ¿por qué se pierden tanto, hermano? Cuando Él dice que todos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, se refiere a aquello que el Hijo le pidió al Padre en la eternidad, en la cual por gracia y por misericordia tu nombre fue leído en la eternidad. ¿A quiénes quieres? Y empezó a dar nombre por nombre, uno por uno. Y en un momento sonó tu nombre en el cielo. Y esa debe ser la motivación de todo creyente, siempre, para servir a Dios. Y dejar ya de lado esta prosperidad terrenal que ha nublado el cielo y no nos deja ver sus maravillas. Miren, hermano, los cielos de La Serena, de la región de Coquimbo, son uno de los cielos más limpios que existen en la tierra. Tan limpios son que en sus cerros colocan unos grandes telescopios para mirar los astros. Yo viví algunos años en La Serena y vivimos en el campo, hermano. Y uno cuando salía afuera y miraba el cielo, eran millones, una mancha blanca de estrellas. Sin embargo, pasaron los años, hermano, y fue creciendo la población, y el mismo lugar donde estábamos nosotros se llenó de poblaciones, lleno de postes ahora. ¿Y sabe que esa luz de la ampolleta? Uno miraba y no ve ninguna estrella, porque la luz terrenal no deja ver la luz celestial. Y así nos pasó a nosotros con este evangelio. Prácticamente los bienes terrenales, los autos, las casas, la situación económica, el tener un buen pasar y todo, nubló el cielo. Y perdimos de vista las cosas celestiales. Y en esta hora el Espíritu Santo ha venido a mostrarnos la verdadera luz y la verdadera bendición. Y ojalá no se pierda ninguna escuela dominical y pueda leer y volver a leer. Esta es su palabra, para que entienda lo que es la bendición, no que Dios le va a dar. A veces somos tan buenos para hablar de bendiciones, hermano. Mire, normalmente los bienes materiales nos hacen muy mal. Normalmente no hay iglesia más pobre que la que tiene harto dinero. No hay iglesia más pobre que la que disfruta de muchos bienes terrenales. Porque inmediatamente perdemos de vista lo que en esta mañana el Señor nos ha hablado. Predestinado. Predestinado. Predestinados en la eternidad para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Él así lo quiso. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Y ojalá que los profesores en las diversas clases te hayan hablado de esta suposición como creyente. Es altísimo, hermano. Eres semejante a Cristo en gloria. Allá en la eternidad se dispuso tu destino y fuiste elegido por Dios para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, al cual sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora vamos a dar gracias al Señor por ella y también vamos a rogar al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado,
Muchas gracias, Señor, y permita que la gratitud salga del corazón de sus hijos, Señor, no mirando la situación temporal, la breve tribulación momentánea que nos rodea, Señor, sino que veamos el inmenso peso de gloria que nos aguarda. Inimaginable, inmarcesible, indescriptible, Señor. Es extraordinario, Señor. Ya deseáramos ser revestidos de aquella gloria, Señor. Y más aún sabiendo que hemos alcanzado esta misericordia inmerecida, porque no tenemos ni tendremos nunca, Señor, algún mérito o virtud para ser merecedores de ella. Simplemente fue en usted, escogidos en usted, predestinados por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Comprados y limpiados por su sangre. Todo lo hizo usted, Señor, para la gloria de su alabanza, de su grandeza, de su gracia. Por lo tanto, permita, Señor, que los cristianos entendamos que el único propósito de todo esto es que glorifiquemos su nombre. Fuimos elegidos, Señor, para este propósito, glorificar su nombre. Ese es el fin de todo, glorificar su nombre, como dice en los primeros versos. Y esa es la bendición más grande de todas. Ahí permita que como Pablo la entendió, la entendamos nosotros y podamos abrir nuestros labios para hacer uso de esta magnífica bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora le ruego que nos bendiga, nos envíe felices, Señor, compartir un almuerzo, dar gracias por él. Pero, Señor, que podamos contemplar las verdaderas riquezas de su gloria. Esta salvación tan grande que fue obtenida para nosotros en la eternidad, personalmente, entender que usted murió por nosotros. Gracias, Señor. Te ruego su bendición para todos sus hijos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.